Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este jueves 19 de enero de 2017. Esta es la hora de la verdad. Y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes en las próximas horas. Noticia muy grata y muy emocionante. Nació la niña Amapola Rodríguez Valencia, hija de nuestra antigua compañera de mesa, senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia. Por parte de padre, por parte de madre, todos son torrentes de sangre ilustre. Amapola no será inferior a sus ancestros. Para Paloma, para su marido, para toda su familia, van nuestros emocionados sentimientos de cariño, de afecto y de aplauso por la llegada al mundo de Amapola. En materia económica, señores, las noticias no pueden ser peores. Standard & Poor's no le baja la calificación a Colombia teóricamente, pero sí se la baja, porque mantiene el BBB, pero con tendencia negativa y con la advertencia de que Colombia está sobreendeudada y se va a seguir endeudando. En resumen, señores que otorgan créditos, o si se los otorgan a Colombia, que sea con tasas de interés muy importantes. Ese es el resumen. Nos rajaron las calificadoras de riesgo. Y por otra parte, se acabó el efecto mágico de Reficar. Reficar entró en operación y por la producción industrial de Reficar, la industria mostraba porcentajes y resultados no halagadores, pero más o menos decentes. Se acabó el efecto Reficar. Es decir, que con Reficar incluido, la producción industrial del país es una vergüenza. Este Santos, entre otras cosas, acabó con la producción industrial de Colombia. Simón Trinidad es un hecho y una clara señal. Obama no pudo liberar a Simón Trinidad. Se le hubiera armado un problema político interno de tal magnitud que no hubiera sabido manejar. El problema de Simón Trinidad. Y Odín Sánchez, ¿esto cómo es? ¿Odín Sánchez va a aparecer o no va a aparecer? ¿Y los otros secuestrados del ELN no son ciudadanos colombianos? ¿Su vida no importa? ¿Aquí hay vidas de primera, de segunda y de tercera? Nos emociona y alegre que Odín Sánchez vuelva a su casa, ojalá sano y salvo. Esperamos que sí. Pero protestamos enérgicamente por la discriminación que se hace con otros secuestrados del ELN. Los colombianos somos iguales, hasta para el doctor Santos y hasta para el doctor Juan Camilo Restrepo. Esto es absolutamente inaceptable. Habla en la hora de la verdad el procurador Ordóñez. Aprobada la Justicia Especial para la Paz vía express, como se están haciendo las cosas en Colombia. La Comisión Primera de la Cámara de Representantes consiguió los 23 votos, la planadora funcionó, las observaciones del fiscal valieron nada, cero, las observaciones del Centro Democrático, las observaciones del país entero, una justicia hecha a la medida de las FARC, no para absolverlos, que esos ya están absueltos, ya están consagrados, en el panteón de los próceres de la patria se van a depositar los restos de todos estos sinvergüenzas. No, algo mucho más grave que eso. Contra toda razón y contra todo derecho,
aprobaron una justicia que tiene por objeto que las FARC, a través de unos magistrados mamertos, que son los que van a conseguir, vengan a juzgar a los demás colombianos, y especialmente al presidente Álvaro Uribe Vélez. Digámoslo con toda franqueza, si de eso se trata, si se trata del desquite, de la revancha de las FARC contra el país que siempre los despreció, los derrotó, los tuvo contra la pared. Ahora las FARC son las dueñas y señoras del país, gracias a Juan Manuel Santos. ¿Qué pasó en la vía Ocaña-Gamarra? ¿Qué pasó? ¿Y por qué desemboca justamente en un puerto donde tiene tantos intereses uno de los hombres más ricos de Colombia, que es el padre de Gina Parodi? ¿Qué pasó en ese caso? ¿Y qué va a pasar con la autopista, con el tramo 2 de la autopista del Sol? ¿Qué va a suceder? Tenemos un grave temor y ojo, ahí hay intereses muy serios y muy respetables de quienes creyeron en ese proyecto y les prestaron dinero en grandes cantidades a Odebrecht. Cuidado, si por sacrificar a Odebrecht se le da un golpe inmenso a unos bancos colombianos que están comprometidos con la financiación de un proyecto bendecido por el gobierno, celebrado con bombos y platillos. Que no se vaya a Odebrecht, que ya se fue, y que tiene los problemas que tiene en el mundo, y que está en la situación en que está, y que se lleve, arrastre por el hueco legítimos intereses colombianos. Cuidado. Otto Bula va a contar. Y entonces decía ayer muy graciosamente el noticiero RCN, Eva lo sabe, que se agotó la producción y las existencias de Smecta, un antidiarreico muy conocido en Cartagena. Entonces, ¿quiénes son los cartageneros o barranquilleros o gente de cualquier sitio que están comprometidos con los 4.6 millones de dólares que le encontraron a Otto Bula? Va a prender el ventilador. Principio de oportunidad. Eso significa, para los que no lo saben, queridos oyentes, que una persona acusada de un delito puede pactar el principio de oportunidad con la Fiscalía diciendo, a mí no me meta a la cárcel y yo le cuento toda la verdad respecto a todas las personas que están involucradas en este delito. Si la Fiscalía lo estima positivo y que el descubrimiento de esas verdades vale la pena, le dice, adelante, le acepto el principio de oportunidad, pero cuénteme. Y Otto Bula va a contar. ¿Qué nos va a contar? Esto va a ser como una telenovela, pero es apenas el comienzo, la cabeza del iceberg de la corrupción en el gobierno de Santos, que es el gobierno más corrupto en la historia de Colombia. ¿Hay soldados cubanos en Colombia? Están diciendo que los hay, y que los mandaron supuestamente para vigilar a las FARC, y desde luego que es para apoyarlas y para estar con ellas. Empezó la invasión de cubanos a Colombia, la misma invasión que tiene a Venezuela como la tiene. Necesitamos saber la verdad. Pero ¿cuándo será que Luis Carlos Villegas dice una verdad? O que el comandante del ejército, hombre por quien hemos tenido tan alto aprecio, se sacudirá y dirá, no acepto soldados cubanos disfrazados de cualquier manera en territorio colombiano. General Mejía, usted tiene la palabra para reivindicarse ante la historia. A propósito, están diciendo, en fuentes muy fidedignas, que como van las cosas para el segundo semestre del año, el gobierno no tendrá con qué atender los gastos de las fuerzas militares. Eso están diciendo. No hubo tal enfrentamiento entre grupos de las FARC, porque ahora están diciendo el enfrentamiento, y eso es condenable, y eso es censurable, y eso no puede ser así. No, lo que hubo fue una ejecución brutal de las FARC contra una guerrillera que se les había ido y que estaba
en su sitio, perfectamente de civil y dedicada a defender su comunidad frente a los atropellos de las FARC. Le cayeron encima, la sacaron del pelo y la acribillaron a balazos. Ese fue el enfrentamiento. Porque no me digan que un enfrentamiento, una balacera entre dos grupos armados termina en que la única muerte es una señora, que casualmente fue antes miembro de las FARC y que se había retirado de las FARC. Joaquín Gómez la mandó matar. Esa es la versión que tenemos. Que nos la contradigan. Aparecen 3 mujeres muertas en el Banco Magdalena. Ya habían aparecido otras 3 asesinadas en Garagoa. Por supuesto, como siempre, nadie sabe nada. Ahora los asesinatos son de nadie. Como no pueden ser ni de las FARC ni ahora del ELN, entonces los asesinatos son de nadie. Los muertos que vos matáis gozan de cabal salud. Entonces ya los muertos no son muertos, porque no los mata nadie. Ahora nace la Federación de Cultivadores de Coca y Marihuana, integrada por campesinos de 14 departamentos. Esto ya pues es el último colmo, y esta es la obra de Juan Manuel Santos. Ya lo que tenemos es unas siembras y una producción de cocaína y de marihuana desbordada, que ya lo hacen con tanta desvergüenza que constituyen federación, como en el acuerdo con las FARC. Esto se va a tratar de manera que se discuta con cada uno de ellos las condiciones en las cuales arrancarían las matas y en contraprestación con el país sembrarían caucho o café o plátano. Entonces ya están muy seguros, ya saben que no va a haber erradicación de ningún tipo, ni manual, ni aérea, ni nada, que no los van a perseguir y ya fundan federaciones. Dios nos tenga de su mano. Venezuela encabeza el índice mundial de penuria. Marcha del 23 de enero. Y este sinvergüenza de Maduro que había dicho ante el mundo entero que si le soltaban a un amigo que tenían preso en los Estados Unidos, él liberaría a Leopoldo López, dice que eso fue una cosa jocosa. Este es mucho sinvergüenza. Lilian Tintori, que es una mujer descomunal, le dijo, si tiene palabra de hombre, respétela y libera a Leopoldo López. ¿Qué palabra la de Nicolás Maduro? Irán no negociará pacto con 6 potencias. Ya está firmado el pacto, no lo negociará. Antonio Tajani, conservador italiano, presidente del Parlamento Europeo. La votación terminó en 351 contra 282. El contendor era, por supuesto, de izquierda. Ganó la derecha en el Parlamento Europeo. Maduro, otra vez Venezuela, invita a la oposición a sentarse a la mesa. Él no quiere estar solo en la responsabilidad por el desastre de Venezuela, para decirle al mundo, mire, aquí estamos todos unidos viendo cómo arreglamos los problemas de Venezuela. Es que son muy difíciles, porque estamos enfrentando las amenazas del imperio y las cosas terribles que le han hecho a la economía de Venezuela los colombianos. Él quiere compartir el desastre con alguien. ¿Serán tan majaderos los opositores de Maduro que se vuelven a sentar a la mesa? Condenados por el famoso Plan Cóndor, 8 militares de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay, a cadena perpetua por la Corte Penal Internacional. Fueron absueltos 19. Putin defiende a Trump y supone conspiración en su contra, en contra de Trump. Y en Hoy en la Historia recordaremos que en un día como hoy, en el año de 1969, se incineró un joven universitario llamado Jan Palach en las calles de Praga, en Checoslovaquia, lo que eso significó dentro del proceso de desmoronamiento de la Unión Soviética. El sacrificio de un joven que se prendió fuego
en plena plaza para dejar una constancia de protesta. Cuando la gente no puede hablar, termina por prenderse fuego. De esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Saludemos la mañana, Montserrat Fernández. Muy buenos días a todos. Pues sí, saludamos la mañana hoy hablando de lo de siempre, ¿no? Del tema de la supuesta paz, de esa justicia especial para la paz. A pesar de las observaciones del fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, aprobaron en primer debate la creación de la llamada Justicia Especial para la Paz con 25 votos a favor y 0 por el no a la proposición. Es decir, al Congreso le importó muy poquito lo que dijo el fiscal general a través de un largo documento donde hizo una descripción detallada de los puntos que a su juicio se deberían corregir. La carta del fiscal fue enviada al presidente de la Comisión Primera de la Cámara, Telésforo Pedraza, y dice cosas muy interesantes que al Congreso parece que no le importa mucho por ahora, ¿no? En primer lugar, el fiscal alerta sobre este régimen especial de justicia y pide que se establezca claramente que cobijará exclusivamente a los desmovilizados de las FARC-EP y no a todos los disidentes de todas las organizaciones que se pueden colar, como sugiere ahora mismo el texto. Pide revisar el régimen del fuero presidencial, al que califica de equívoco, y que la verdad parece hecho a la medida del expresidente Álvaro Uribe para meterlo a la cárcel. Alerta sobre el tema de la extradición y exige que no se extienda a los guerrilleros que no se hayan desmovilizado y que a esos pues sí los puedan extraditar. Solicita que se defina el tratamiento de los terceros en el conflicto, en donde no queda claro quiénes los van a juzgar. Exige que se regule el estatus de los reincidentes y de los que no digan la verdad y que esos sí pasen a la justicia ordinaria. En definitiva, a mí me parece que son observaciones de puro sentido común, ¿no?, que pueden llevar, en palabras del propio fiscal, a generar un nuevo conflicto en Colombia si esas zonas grises o esos vacíos, como él califica estos puntos, no se resuelven. ¿Tendrán en cuenta el Gobierno y el Congreso las sugerencias del fiscal o pasarán ampliamente del tema y seguirán a lo suyo? ¿Ustedes qué creen? Pues ya no las tuvieron en cuenta, Montserrat. Ya las comisiones, que es donde se hacen los estudios más detallados, en las plenarias se hace el debate de fondo, el debate sobre los temas generales del proyecto. La cuestión minuciosa, detallada, la deben hacer las comisiones. Pero con este Congreso que tenemos, con esta Cámara que tenemos, con estas comisiones primeras integradas por estos paniaguados de la Mesa de Unidad Nacional. Por favor, Montserrat. Ahí no hay nada, eso ya lo aprobaron. Las observaciones del fiscal se fueron al diablo. Y las del pueblo colombiano, que había rechazado fundamentalmente la Justicia Especial para la Paz. Ese fue uno de los temas que más motivó al pueblo colombiano a decir no el 2 de octubre. Pero Santos y su gente se pasan por encima al pueblo colombiano, se lo pasan por la faja, como dicen coloquialmente. Sí, bueno, yo iba a decir eso, pero esa es la sensación, ¿no?, que se lo pasaron por la faja. Mire, dice un oyente en el chat, con sentido del humor, pero muy al lugar, dice Jeje, refiriéndose a este tribunal, por las siglas, dice Tribunal de Ajusticiamientos, así lo llama. Y es que es exactamente eso, Montserrat, eso no es una broma. Qué bien conseguida la expresión, Tribunal de Ajusticiamientos, eso es. Eso no es para liberar o para absolver a los de las FARC, que ya los absolvieron. Y ahora los van a soltar a todos por la ley de amnistía e indulto. Esto es para que ese tribunal de mamertos, organizado por Enrique Santiago y por Álvaro Leiva, se dediquen a juzgar a todos los que han sido contradictores de las FARC, para montar en Colombia un socialismo del siglo XXI, y para convertirnos en la Cuba en la que no nos han podido convertir hasta ahora. Y es simplemente, pues, ¿y Enrique Santiago qué es? Usted lo sabe demasiado bien. Es un comunista español. ¿Y Álvaro Leiva qué es? Él no es nada sino bandido, amigo de los bandidos, no es otra cosa.
Y esos son los que inspiran el tribunal y los que van a ayudar a conseguir con unas organizaciones internacionales totalmente mamertas los magistrados que van a juzgar a Álvaro Uribe y a todos los que nos oponemos a que Colombia quede en poder del comunismo internacional. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es jueves 19 de enero del año 17. Son las 6:25 de la mañana. Como una bomba en el gallinero de la política nacional, fue recibido el acuerdo con la Fiscalía que pretende el exparlamentario Otto Bula, quien acordó un principio de oportunidad con ese ente de control. Bula ofreció revelar a quienes entregó los 4.6 millones de dólares que le otorgó Odebrecht en el 2014. Solo puso una condición: que sea recluido en un sitio seguro como la Escuela de Caballería del Ejército o la Escuela de Altos Estudios de la Policía. Ayer, el juez 82 de Garantías de Bogotá dictó medida de aseguramiento contra el exsenador, quien es el segundo capturado por el escándalo de pago de sobornos por parte de la empresa brasileña Odebrecht en el país. Los 4.6 millones de dólares los había recibido el señor Bula para la adjudicación de contratos en la construcción de la Ruta del Sol. La información fue entregada a la Fiscalía por uno de los altos ejecutivos de la empresa Odebrecht, quien desde el Brasil hizo un acuerdo con él, con el ente acusador, y ahora está confesando la forma en que se realizaron los pagos, los sobornos a dirigentes políticos colombianos y a particulares para que les fuesen adjudicados. De acuerdo con la Fiscalía, el ex senador Bula habría recibido pagos por parte de la empresa brasileña para favorecer una adición del contrato de la construcción de la vía Ocaña-Gamarra. Hasta el momento la Fiscalía General ha llamado en calidad de testigo a la exministra de Transporte Cecilia Álvarez para que explique las adiciones presupuestales por casi 900.000 millones de pesos que autorizó dentro del proyecto de la vía Ocaña-Gamarra en 2014. A Buga se le imputan los delitos de cohecho y enriquecimiento ilícito de particulares. Esta información también la compartimos o la comparte noticiasrcn.com, obviamente, y tiene asegurada toda la venta de Lomotil, no solamente en la costa atlántica, sino en el seno del Congreso de la República. Bueno, y ahora están diciendo que Otto Bula fue el segundo renglón de Mario Uribe. ¿Hace cuántos años, por Dios? ¿Hace cuántos años? Estamos hablando del año 2000, hace 17 años. Y esto fue en el 2014, hace 3 años. De manera pues que no traten de encubrir las cosas. Otto Bula le entregó dinero a funcionarios y amigos de Santos. Y va a contar. Y García Morales, el de Cartagena, va a contar. Y todo esto se va a saber. Y tenemos un fiscal que no encubre. Exactamente. Que no encubre. Y que no miente y que no delinque. Otra versión del 8000. Vamos a ver esto como es una versión del 8000, que es la cabeza del iceberg. Sí, señor. Porque las irregularidades en la contratación aquí son de billones de pesos, no de 4.6 millones de dólares. Aquí la corrupción está desbordada y el país necesita la verdad. Y nos vamos para los Estados Unidos. Cristina Londoño, buenos días.
Hola papi, muy buenos días y muy buenos días a todos. Bueno, hoy es el último día entero de presidencia de Barack Obama y ayer en conferencia de prensa el mandatario se despidió e hizo un resumen del legado por el que espera sea recordado por los estadounidenses. A veces parecía no estarle hablando a la prensa, sino directamente a Donald Trump. Aseguró que el trabajo de ser presidente de los Estados Unidos es de tal magnitud que no se puede hacer solo, como recordarán. Trump ha dicho que solo él puede arreglar a este país. Obama reconoció que hay un sector de los Estados Unidos que se sintió olvidado y precisamente ese fue el sector que llevó a las diferencias, a la tensión racial y paulatinamente y eventualmente a la victoria de Trump en las pasadas elecciones. El presidente número 44 de los Estados Unidos, como ustedes recordarán, lideró la salida de este país de la llamada Gran Recesión. Rescató bancos a los que se consideraban demasiado grandes para fracasar y a grandes compañías, especialmente automotrices. Sin embargo, y algo por lo que muchos le tienen rabia, no rescató a los estadounidenses, a los millones de estadounidenses que en la crisis de finca raíz perdieron sus casas. En inmigración no cumplió con su promesa de reforma migratoria los primeros 2 años, que tenía una amplia mayoría en ambas cámaras del Congreso, pero trató de darle alivio después a los estadounidenses que tienen familias aquí e historia aquí y ningún pasado delictivo, con órdenes ejecutivas como por ejemplo el DACA, que protege a los jóvenes soñadores que fueron traídos a este país de niño. También intentó pasar el llamado DAPA, que extendía ese alivio a millones más, pero el Congreso lo frenó. Fue considerado también el deportador en jefe. Eso le generó bastante furia dentro de la comunidad inmigrante porque deportó a muchísimos, incluso a millones de indocumentados, más de los que habían deportado los gobiernos republicanos anteriores. Sin embargo, ante los insultos de Trump, la promesa de la construcción del muro y todo lo que dijo de los mexicanos y de los latinos en general, pues le han perdonado, la gran mayoría de los hispanos le han perdonado, digamos, esas agresiones al presidente Obama y hoy en día están con él. También será recordado Obama por haber pasado la ley de salud que le extendió la cobertura médica a 20 millones de estadounidenses. Donald Trump ha dicho que va a acabar con ese plan de salud, que lo va a arreglar, pero los especialistas dicen que va a ser imposible que esa cantidad de gente a la que ya tiene cobertura médica la vayan a dejar totalmente desamparada. En política internacional, el presidente Obama criticó en su conferencia de prensa la posibilidad de que Donald Trump le quite las sanciones a Rusia y también criticó una propuesta de Trump de pasar la capital de Israel a Jerusalén, advirtiendo que cualquier paso en falso en esa región puede resultar costosísimo en política internacional. También advierte contra la amistad con Rusia por las ambiciones de Vladimir Putin de seguir ganando y conquistando poder y sus alianzas, esas alianzas cuestionables que tiene en el exterior. Sin embargo, Obama defendió haber restablecido las relaciones con Cuba y haberle quitado a los cubanos ese trato preferencial que les permitía llegar a Estados Unidos y recibir un estatus legal inmediatamente pisaban suelo estadounidense. Esto ocurrió en los últimos días. Obama levantó más de medio siglo de embargo contra Cuba y está tratando de normalizar relaciones con el gobierno de Raúl Castro. Sin embargo, una de las mayores críticas que le han hecho es que no exigió que dejaran de violar los derechos humanos ni que Cuba hiciera ningún cambio. El presidente Obama también defendió su criticada decisión de darle clemencia a Chelsea Manning. Antes de cambiarse de sexo era Bradley Manning. Esa fue la mujer ahora quien filtró miles de documentos y estaba pagando una condena de 35 años de cárcel por aquel escándalo de Wikileaks, que además sacaron unas fotografías de lo que estaban haciendo los militares estadounidenses en el exterior, que también fueron bastante duras y tuvieron
trajeron consecuencias bastante fuertes para este país. Obama dijo que Manning ya había pagado por lo que había hecho, pero sin embargo críticos dicen que esto va a tener consecuencias graves. El presidente, como ustedes también saben, conmutó o perdonó las penas de más de 200 presos. Muchos de ellos estaban encarcelados por delitos relacionados a las drogas, pero esto hay que mencionarlo, brilló por su ausencia dentro de esos perdonados o que recibieron clemencia, Simón Trinidad. Obama, al terminar su mandato, el día de mañana se viene de vacaciones a Palm Springs, aquí en California. Dice que necesita meditar y pensar todo lo que ha vivido. Dice que a sus hijas también les afectó que Hillary Clinton hubiera perdido las elecciones, pero les han enseñado a ser fuertes y a no deprimirse. Dijo el presidente Obama también que ha hablado varias veces con Donald Trump, pero reconoció que es poco lo que los dos tienen en común. Un marcado contraste. Realizó esta conferencia de prensa en la sala de prensa de la Casa Blanca, agradeciéndole a los periodistas por su labor y les recordó que están ahí para hacer preguntas duras. Quiere marcar sus diferencias con Donald Trump, quien se ha peleado en los últimos días cada vez más con periodistas diciendo que mienten y que están dando noticias falsas. Para terminar, sin embargo, Barack Obama aseguró que en el fondo de su ser, él cree que todo va a estar bien para Estados Unidos. Son las últimas horas de su gobierno. Mañana ya tendremos a la toma de posesión de Donald Trump. Les voy a tener un informe especial sobre lo que se espera de su gobierno. Es lo que tengo por el momento. Ahora regreso contigo al estudio, papi. Que tengas buenos días y muy buenos días a todos. Bueno, días históricos. Se posesiona Donald Trump. Mañana Cristina Londoño volverá con nosotros para explicarnos finalmente qué es lo que se espera de su gobierno. Una posesión muy controvertida, inclusive hay gente que no asistirá, debiendo asistir por protocolo a la posesión de Donald Trump. Hay manifestaciones en la calle en su contra. Parece que tiene un índice de favorabilidad por los suelos comparado con lo de otros presidentes. Malos augurios para un país que necesita unidad para emprender el camino que tiene que emprender para terminar su recuperación económica y para cumplir el inmenso papel que debe desempeñar en el mundo. Santiago Castro. Doctor Londoño, muy buenos días para los oyentes y para los compañeros aquí en la mesa, 6:37 de la mañana. La firma Standard & Poor's decidió mantener la calificación crediticia de Colombia en BBB con perspectiva negativa. El ministro Cárdenas hizo todo lo que pudo para lograr la aprobación de la reforma tributaria e inmediatamente después organizó su viaje a Nueva York para tratar de calmar los temores de las calificadoras. Pues bien, Standard & Poor's reconoce el compromiso político del gobierno y el esfuerzo que hizo para lograr la aprobación de la última reforma. Sin embargo, insiste en que como van las cosas, se espera que la deuda pública neta frente al PIB aumente hasta en un 38% en los próximos 2 años. Guillermo Botero, presidente de FENALCO, afirmó que el problema del gobierno está en el gasto. Y eso lo hemos venido diciendo. Acá hay que montar un plan draconiano contra el gasto. El gobierno es absolutamente gastón. Dice Botero, he descubierto unos contratos que me tienen abismado sobre la manera en que se está derrochando el dinero. Tengo uno que vi sobre la preparación de un evento en Cartagena, que la sola preparación costó 4.500 millones de pesos. La preparación, no el evento. Habla Botero del evento donde se firmó el acuerdo, doctor Londoño, entre el gobierno y las FARC, que después fue rechazado en las urnas. Por su parte, Santiago Castro, presidente de la Sobancaria, comentó al portal Data IFX que Standard & Poor's considera que la reforma tributaria no fue suficiente. Me imagino que hablan es del gasto público como tal. Entonces, para que sea eficiente, si no fue por el lado del ingreso, entonces uno imaginaría que tiene que ser por el lado del gasto. Ahí hay trabajo que hacer, afirmó Castro. Lo hemos dicho una y otra vez. El gobierno está gastando, doctor Londoño, lo que no tiene.
Por otra parte, la producción de petróleo cayó en 12% en 2016, cerrando en 837.000 barriles de petróleo diarios en diciembre. Recordemos que la meta del gobierno era una producción diaria de 1 millón de barriles. Otra meta que el gobierno no cumplió. Y como si fuera poco, doctor Londoño, Reficar se agotó y ahora solo aporta 0,2 puntos al crecimiento de la industria nacional. Mientras que en el mes de octubre la refinación, coquización y mezcla de combustibles crecía en 20%, en diciembre apenas creció 2,7%. Otra bonanza que se esfumó. Prosperidad para todos. Bueno, esa es la situación de la economía del país. Situación dramática. Con las calificadoras de riesgo nos fue mal, nos fue pésimo. Para ser más precisos, la calificación negativa, con tendencia negativa. Y las advertencias. Ojo con el gasto público, advertencias que no se pueden cumplir porque están abiertos los grifos del gasto público por todas partes. Así pues que al ministro Cárdenas lo rajaron en Nueva York y al gobierno de Santos lo rajaron en todo el mundo.